en un rincón olvidado entre las colinas, donde el trabajo duro era la única moneda, una joven pareja guardaba su sueño bajo un colchón de paja, creyendo que era seguro. Creían que el sudor de sus frentes, convertido en billetes escondidos, los llevaría a una vida mejor. Pero el destino es un fuego que no avisa. Una tarde, el cielo se pintó de gris y el humo lo cambió todo. Perdieron absolutamente todo. Esta es la historia de lo que se levanta de las cenizas, de un secreto ancestral que un viejo ranchero les entregó. El dinero quieto se muere. ¿Cómo empezar de cero cuando el cero es lo único que te queda? Una lección que nació del fuego y echó raíces en la tierra. El sol apenas comenzaba a calentar la tierra reseca del valle cuando Mateo salió de la cabaña. El aire olía a polvo y a hierba caliente, un olor que ya era parte de su piel. Detrás de él, Clara terminaba de lavar los pocos trastes del desayuno, su silueta delgada moviéndose con una eficiencia que hablaba de años de rutina. Su mundo era pequeño, demarcado por los límites del rancho El Porvenir y esta cabaña de tablas viejas con techo de lámina que crujía con el viento. Pero dentro de ese mundo pequeño guardaban un sueño enorme. Cada viernes, cuando el mayordomo les entregaba el pago semanal, se celebraba un ritual. Mateo volvía a la cabaña, se sentaba a la mesa de pino desgastada y con sus dedos callosos por el manejo de la soga y el asadón, contaba cada billete con una delicadeza que contrastaba con su figura ruda. Los alisaba cuidadosamente, les quitaba cualquier arruga, como si estuviera preparando algo sagrado. Luego, los envolvía en un paño de lino, un trozo de tela que Clara había traído de su casa años atrás, y con un movimiento solemne se arrodillaba para deslizar el pequeño fardo bajo el colchón de paja que le servía de cama. «Otro ladrillo para nuestra casa de verdad, mi amor», decía él, alzándose con una sonrisa que parecía borrar por un instante el cansancio de sus ojos. Esa sonrisa, llena de fe pura, era el faro de sus vidas. Clara, desde la pequeña cocina, asentía. Su sí, poquito a poquito, era una melodía conocida. Pero si uno miraba con atención, más allá de la sonrisa de respuesta, podía ver la sombra en sus ojos. Una inquietud sutil que se posaba cada vez que la madera del camastro crujía bajo el nuevo peso. Para Mateo, ese colchón era una caja fuerte, un banco infalible que custodiaba su futuro. Para Clara, con cada billete que se escondía, el colchón se sentía menos como un tesoro y más como una tumba para sueños en pausa. Un secreto demasiado frágil para un mundo tan impredecible. Los días transcurrían en una sucesión de amaneceres y anocheceres marcados por el trabajo duro. Él en los campos, arando la tierra dura bajo un sol que no perdonaba, cuidando del ganado con una paciencia infinita. Ella estaba en la casa grande del patrón, cocinando, limpiando, lavando la ropa de otros. Vivían al día. Pero esa noche del viernes, ese momento de guardar el dinero, les daba la ilusión de avanzar. Una tarde, un par de meses antes, solo se mantenía en pie la estufa de hierro, torcida y enrojecida por el calor, como un monumento a la destrucción. Cayó de rodillas en la tierra caliente. Un sonido gutural, un quejido que no parecía humano le salió del pecho. No puede ser. Revolvió las cenizas con las manos desnudas, buscando algo, cualquier cosa, pero solo encontró más negrura. ¡El dinero! ¡Todo nuestro dinero!, gritó hacia la nada, su voz quebrada por la desesperación. Minutos después, Clara llegó corriendo, su delantal manchado de hollín, el rostro pálido de miedo. Al verlo allí, arrodillado en los escombros, con las manos negras y los hombros sacudidos por sollozos mudos, lo entendió todo. No habían perdido solo 4 paredes. Habían perdido el fruto de cada amanecer, cada noche de sueño interrumpido, cada gota de sudor, cada esperanza convertida en ceniza. Esa noche, refugiados en el cobertizo que un vecino compasivo les prestó, el frío y el olor a humo se les metió en los huesos. Se abrazaron, temblando en la penumbra. El silencio era tan pesado que dolía. Fue entonces cuando Mateo habló. Su voz era apenas un susurro ronco, pero cargado de una determinación feroz, nueva. «Nunca más, Clara», dijo, apretando su mano con una fuerza que no sabía que tenía. «Nunca más volveré a esconder nuestro esfuerzo en un lugar donde el fuego o cualquier otra maldición pueda robarnos. Confié en un pedazo de tela y paja y nos costó todo, ¡todo!». En la oscuridad, Clara apretó su mano de vuelta y por primera vez desde el incendio no sintió el vacío de la pérdida, sino el tenue calor de un nuevo comienzo, forjado en las brasas de su vieja vida.
La mañana siguiente amaneció fría y gris. Un viento cortante se colaba por las grietas del cobertizo, recordándoles con cada ráfaga la fragilidad de su refugio. Mateo y Clara, sentados en un viejo banco de madera, compartieron un café amargo y un pedazo de pan duro. El silencio entre ellos no era incómodo, sino pesado, cargado de la incertidumbre del quehacer. «Hoy tenemos que ir a ver a don Ignacio», anunció Mateo, rompiendo el hielo con una voz todavía áspera por el humo y la angustia. Clara lo miró, con una mezcla de esperanza y escepticismo en sus ojos hinchados. «¿Crees que nos ayudará?». Él bajó la mirada hacia sus manos, apretando los puños sobre sus rodillas. «No lo sé, mujer, pero hemos trabajado para él años enteros, siempre con la frente en alto. Sabe lo que valemos. Si alguien puede tendernos una mano, o al menos darnos una palabra que nos sirva de guía en esta oscuridad, es él». El camino hacia la casa grande del rancho se les hizo eterno. Caminaban lentamente, como si el peso de su pérdida les lastrara los pies. La ropa que llevaban, prestada, olía aún a humo, un recordatorio constante de su desgracia. Al acercarse a la veranda, don Ignacio, un hombre de rostro curtido y bigote cano, los vio aproximarse. Inmediatamente se quitó el sombrero con un gesto de respeto que les tomó por sorpresa. «Ya supe lo que pasó», dijo con una voz grave, cargada de una sinceridad que calmó de inmediato sus nervios. «Fue una desgracia». «Esto es todo», dijo Mateo, desatando la cuerda y volcando el contenido. «Unas cuantas monedas de plata y un billete arrugado. Es lo que teníamos. Fuera del colchón». Clara observó el mísero tesoro y luego a su marido. «¿Y ahora? ¿Lo guardamos en otro sitio?». La pregunta flotó en el aire, cargada del miedo ancestral a perder lo último que poseían. Pero Mateo negó con la cabeza, con una firmeza que Clara no conocía. Sus ojos, antes llenos de desesperación, ahora brillaban con una convicción serena. «No, Clara, ya no. No más escondites. No más miedo». Respiró hondo, como tomando aire para un salto al vacío. «El patrón dice que compremos tierra, que invertamos en algo que trabaje con nosotros». El rostro de Clara se nubló de incredulidad. «¿Tierra? Mateo, por Dios, si con esto no nos alcanza ni para comer un mes entero. Es una locura». «Prefiero esta locura a la cordura que nos dejó sin nada», exclamó él, golpeando la mesa con la palma de la mano. El sonido hizo que Clara diera un respingo. «Mira, mujer», continuó, bajando la voz, pero con la misma intensidad. «Prefiero invertir este último peso en un pedazo de tierra que volver a guardarlo bajo una piedra o un colchón, para que otro fuego, otra inundación o simplemente la mala suerte nos lo arrebate en un segundo. Si vamos a empezar de cero, que sea sobre un cimiento nuevo, sobre algo que no se lo lleve el viento». Clara lo estudió durante un largo minuto. Vio la resolución en su mirada, la huella del consejo sabio que había calado hondo. Recordó la desolación de las cenizas y comparó ese vacío con la imagen de un pequeño terreno, por árido que fuera, que pudieran llamar suyo. Un lugar donde nadie, excepto el destino, pudiera echarlos. Un suspiro profundo escapó de sus labios, y con él pareció exhalar el último vestigio de su resistencia. «Está bien», susurró, y su mano encontró la de él sobre la mesa. «Está bien, Mateo, intentémoslo». Esas dos palabras, intentémoslo, sellaron un pacto más fuerte que cualquier juramento. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de construir de una manera distinta. Esa misma tarde Mateo, con la bolsa de lona guardada en el bolsillo interior de su chamarra, empezó a recorrer el pueblo. Su figura, antes encorvada por la pena, ahora se erguía con un propósito. Tocaba puertas, se acercaba a los ancianos que jugaban dominó en la plaza y preguntaba con una humildad que no era derrota, sino determinación. «Disculpe, ¿no sabrá de alguien que venda un terrenito aunque sea chico?». Algunos movían la cabeza con lástima, otros le daban palmadas en el hombro y le deseaban suerte. Hasta que en la puerta de la tienda de abarrotes, un viejo leñador le dio un nombre: «Don Anselmo. Vive más allá del arroyo seco, rumbo a las domas. Dicen que a veces vende parcelas de su heredad». Y sin perder un momento, con el sol cayendo a sus espaldas, Mateo emprendió el camino hacia las lomas, sintiendo que cada paso lo acercaba no a una compra, sino a un renacer.
El camino hacia la loma donde vivía No era alegría desbordada ni euforia. Era algo más profundo, más sólido. Era un alivio que le llenaba el alma. Se arrodilló. Tomó un puñado de aquella tierra áspera entre sus manos y la apretó con fuerza. Ya no estaba agarrando polvo y piedras, estaba agarrando su futuro. Un futuro que por primera vez sentía que no podía ser destruido por el fuego. Esa noche, corrió de regreso al cobertizo. ¡Clara! ¡Clara!, gritó antes incluso de entrar. ¡Lo tenemos! ¡Tenemos tierra! Al cruzar la puerta, jadeante, con el rostro iluminado por una sonrisa que no usaba desde hacía años, Clara supo, con solo verlo, que todo había cambiado. Se abrazaron, y en ese abrazo no solo había consuelo, sino la emoción de un nuevo comienzo. Un comienzo cuyos cimientos, esta vez, estaban hechos de la materia más duradera del mundo, la tierra misma. El amanecer los encontró ya en pie, con las herramientas prestadas en la mano. El primer día en su tierra comenzó sin ceremonias, con el crujir de las azadas al morder el suelo duro y pedregoso. No había júbilo, solo un trabajo agotador y metódico. Mateo atacaba la tierra con una determinación feroz, como si cada golpe no solo arrancara una piedra o una mala hierba, sino un pedazo del dolor que llevaba incrustado en el alma. El sudor le corría por la frente. Se le metía en los ojos y le empapaba la camisa, pero era un sudor que sentía purificador, un bálsamo que limpiaba las cicatrices del incendio. Clara trabajaba a su lado, arrancando matojos con las manos, su delantal nuevamente manchado, pero esta vez de tierra fértil, no de cenizas. Con la ayuda de unos vecinos que, compadecidos, les donaron algunos adobes y maderas viejas, comenzaron a levantar 4 paredes. No sería una casa grande, ni siquiera una casa de verdad al principio, sino una choza de adobe, baja y sin ventanas, pero era suya. Cada puñado de barro que mezclaban con agua del arroyo y aplanaban sobre la estructura de madera era un ladrillo de dignidad recuperado. Por las noches, caían rendidos sobre un jergón de paja nuevo con los músculos doloridos y las manos agrietadas, pero con un cansancio que era distinto al de antes. Este cansancio no venía de la desesperanza, sino de la construcción. Mientras trabajaban, apenas hablaban, no hacía falta. El sonido de sus herramientas, su respiración acompasada, el crujir de la tierra bajo sus pies, era un diálogo más elocuente que cualquier palabra. Una tarde, mientras descansaban a la sombra incipiente de su nueva choza, Clara observó a Mateo. Su rostro, marcado por el sol y el esfuerzo, había perdido la expresión de derrota. En su lugar, había una serenidad nueva, una fortaleza tallada a fuerza de golpes de azada. «Mira tus manos», le dijo suavemente. Mateo las alzó, palmas hacia arriba, llenas de callos y grietas. «Ya no son las manos de un hombre que guarda cosas», murmuró Clara. «Son las manos de...». La tierra les estaba devolviendo con creces lo que ellos le habían entregado: cuidado, sudor y fe. Y en ese ciclo de vida que se renovaba, la última sombra del incendio por fin comenzó a disiparse, reemplazada por la luz dorada de un futuro que prometía ser duradero. El niño nació en plena temporada de cosecha, bajo el techo de la casa de adobe que ya tenía ventanas y una puerta sólida. Lo llamaron Lucas, como el abuelo de Clara. Sus primeros llantos se mezclaron con el canto de los grillos y el susurro del viento entre los maizales, como si la propia tierra le diera la bienvenida. Lucas observaba con ojos serios, imitando los gestos de su padre con una devoción que conmovía hasta las lágrimas a Clara, quien los observaba desde la puerta de la casa. No eran una familia rica en monedas, pero en esos momentos se sentían los dueños del mundo. La prosperidad, sin embargo, comenzó a llegar con paso firme. La tierra, bien cuidada, les dio cosechas abundantes. Vendían el excedente en el pueblo y, fiel a su juramento, Mateo no guardaba el dinero, reinvertía. Compró otro pequeño terreno colindante y luego otro. Adquirió unas pocas cabras, luego una vaca. Clara comenzó a hacer queso y mantequilla, que pronto se hicieron conocidos en la región. Ya no trabajaban para el patrón, ahora trabajaban para ellos mismos, para su hijo, para su legado. Una tarde, don Ignacio, el viejo patrón, pasó a caballo por sus tierras. Se detuvo en el... Los años habían tejido canas en el cabello de Mateo y suavizado las manos de Clara, pero habían fortalecido el espíritu de ambos.
Una tarde de otoño, con el aire fresco cargado del aroma del maíz recién cosechado, la familia estaba reunida en el porche de su ahora sólida casa de adobe. Lucas, ya un muchacho fuerte y despierto de 7 años, jugaba con un carrito de madera en el patio. De pronto, se detuvo y señaló hacia el horizonte, donde una columna de humo gris se elevaba detrás de las colinas, lejana pero inquietantemente familiar. «Papá, mira, humo, como el del cuento». Mateo y Clara intercambiaron una mirada cargada de recuerdos. El corazón de Mateo dio un vuelco, un eco antiguo de terror que pronto se calmó al ver la distancia del fuego. «Sí, hijo», dijo Mateo, alzando el niño en sus brazos. «Pero ese está muy lejos, y aquí estamos a salvo». Esa simple afirmación resonó con una verdad poderosa. Clara, tejiendo tranquilamente en su mecedora, añadió: «Ese humo ya no puede alcanzarnos». Esa noche, después de acostar a Lucas, Mateo y Clara se quedaron sentados bajo el manto estrellado. La lejanía del incendio había avivado las brasas de la memoria. «A veces», murmuró Clara, rompiendo el silencio, «cuando cierro los ojos, todavía puedo oler el humo de nuestra vieja cabaña». Mateo asintió lentamente. «Yo también. Pero ya no me quema por dentro». Fue entonces cuando Clara articuló la reflexión que ambos guardaban en el corazón. «¿Sabes, Mateo? A veces pienso, si no hubiera pasado el incendio, si no lo hubiéramos perdido todo». Esa noche, reunidos alrededor de la mesa, Mateo miró a su hijo y luego a su esposa. ¿Se acuerdan?, comenzó Clara con una sonrisa nostálgica, de aquel cobertizo frío donde dormimos después del incendio, donde prometimos cambiar. «¿Cómo olvidarlo?», respondió Mateo tomando su mano. «Esa noche fue el vientre oscuro donde nació todo lo que ahora eran. Y míranos ahora», susurró ella, su mirada abarcando la mesa llena, la casa cálida, el hijo sano. Él asintió, una serenidad absoluta en su rostro. ¿Quién lo diría que después de perderlo todo, llegaríamos hasta aquí? Clara, con la sabiduría de quien ha visto renacer la vida de la nada, añadió: «Si hubiéramos entendido esta lección antes, quizá tendríamos el doble». Mateo se rió suavemente, un sonido cargado de experiencia. «Sí, tal vez, pero lo importante no es lo que perdimos, sino lo que aprendimos. Y lo que tenemos, lo levantamos juntos, con nuestras manos y con nuestra fe. Eso no tiene precio». Guardó silencio por un momento, sus ojos reflejando el fulgor de la lámpara. «Así es la vida, Clara. Lo que guarda